Y hoy es lunes del doctor Juan Ramón de la Fuente, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, coordinador del Seminario de Estudios sobre Globalidad de la UNAM y presidente del Consejo del Instituto Aspen México. Querido Juan Ramón, ¿cómo estás? Buenas tardes, me da mucho gusto saludarte como todos los lunes. Buenas tardes, Joaquín. Sí. Mucho gusto también en platicar contigo, con tu auditorio. Caray, pues uno quisiera empezar a veces las semanas con mayores elementos para poder estar más optimista, pero después de esta masacre que ocurrió anoche en Las Vegas, uno no tiene más remedio que volver a reflexionar sobre estos temas, Joaquín, más allá de la información que seguramente sigue fluyendo. Yo me quedé en que iban 57 muertos, sí. Pero sí, acabarán siendo más ahora que veamos qué pasa con los 500 heridos, ¿no? Sí. De todas maneras, las dimensiones, ¿no?, son verdaderamente fuera de lo que uno pudiera imaginar como algo que podría darse a propósito de nada, en un momento de esparcimiento, en una ciudad de esparcimiento, y que nos dejan a todos verdaderamente pasmados, ¿no? Porque estas matanzas masivas, como se les llaman, los mass shootings, pues se van volviendo cada vez más frecuentes, Joaquín. Sí. El fenómeno va al alza. Ahora el responsable es este sujeto del cual sabemos todavía muy poco, Stephen Paddock, un hombre de 64 años, aparentemente sin antecedentes penales, aparentemente sin antecedentes médicos importantes, y lo señalo sobre todo en la esfera de la salud mental, porque ahora vamos a hablar de ese tema. No están los antecedentes, por lo menos registrados hasta ahora. Vamos a ver qué más sabemos de él. El hermano dice, pues era un hombre, en fin, al que le gustaba jugar, pero no parecía tener realmente ninguna conducta que llamara la atención por extravagante. No era un hombre aislado, tenía una pareja, que creo que será muy importante ver lo que le dice a la policía. La deben estar interrogando ahora mismo. Y después de matar a cerca de 60 personas y de herir a 500, aparentemente se suicida, hasta donde sabemos. Y lo encuentran en este cuarto de hotel donde hay una colección de armas de estas de combate, ¿no? De armas muy potentes, hasta donde he podido escuchar sus noticias. Sí. Son más de 10 rifles de alta potencia los que tiene. El hombre no parece ser un terrorista, no parecería que hubiera razones ideológicas detrás de este terrible asesinato masivo, y entonces uno se pregunta qué puede haber habido detrás de un acto de barbarie como este. Y yo me quedo como hipótesis, Joaquín, me quedo con un problema serio, una perturbación grave en la esfera de la salud mental. Pero antes que nada, me gustaría comentarte a ti y al auditorio, porque es muy importante, que los enfermos mentales, en su inmensa mayoría, no son violentos. Y esto creo que hay que mantenerlo con mucha claridad, porque de otra manera solo contribuiríamos a continuar estigmatizando a quienes me parece que son probablemente de los enfermos más desvalidos y más desprotegidos que aún en pleno siglo XXI seguimos teniendo en todo el mundo, sean sociedades orientales u occidentales, religiosas o no religiosas, democráticas o autoritarias. La enfermedad mental afecta potencialmente a todas las personas de ambos sexos y en diferentes etapas de nuestras vidas. Pero habiendo dicho eso, me parece que también conviene reconocer que hay una serie de personas, y a lo mejor por aquí va a caer este hombre Paddock,
que sin tener necesariamente un trastorno psiquiátrico muy claro, es decir, no hay una enfermedad bipolar, no hay una esquizofrenia, no hay necesariamente un cuadro depresivo o un síndrome orgánico, son personalidades que sí tienen rasgos que los hacen ser potencialmente peligrosos, no necesariamente enfermos, pero sí personas proclives para actuar de manera violenta, de manera irracional, como en todo caso fue lo que ocurrió anoche en Las Vegas. Si hay antecedentes de bullying, Joaquín, que lo hemos hablado aquí en el pasado, el bullying se ha vuelto cada vez un antecedente más importante en nuestras vidas y que nos marca negativamente en cualquiera de las dos direcciones, siendo agresores o siendo agredidos. Las dos nos marcan con cierta predisposición para la violencia, ser testigo de la violencia o de la victimización, y aquí pues los medios de comunicación y las redes sociales juegan un papel importante, porque sí estamos cada vez más expuestos a la violencia. Ahora, a lo mejor algún día sería interesante que platicáramos tú y yo de cuál es la posición del comunicador, del informador, que tiene la noticia, que a veces tiene la imagen, ante este dilema de cómo transmitirla, hasta dónde transmitirla. Pero el hecho es que estar expuestos continuamente a la violencia nos hace más proclives. La violencia, Joaquín, se contagia y se imita. Esto es algo que va quedando cada vez más claro en los estudios de psicología social que se hacen de manera prospectiva. Un niño golpeado es probable que se convierta en un padre golpeador. Una persona agredida continuamente es más probable que se convierta en un agresor. Y la exposición temprana a la violencia produce un efecto de una suerte de desensibilización. Nos desensibiliza frente a la violencia, que debería de aterrarnos, debería de horrorizarnos, para precisamente rechazarla de entrada como algo que pudiera aparecer en nuestra propia conducta. Así que en este caso del señor Paddock y de esta matanza masiva en Las Vegas, si no parece ser un caso de terrorismo, si no pareciera ser uno de estos casos de crimen por odio que también se han ido generalizando, porque aquí la población era una población muy diversa, no era un grupo específico, no podemos pensar que se trataba, como a lo mejor ocurrió en aquel otro incidente terrible también en Florida, en un bar gay, en donde un tipo también trastornado, pero además homófobo, o a lo mejor por eso mismo trastornado, entró también a agredir a los comensales de ese bar sin ninguna razón. Se trata aquí, creo yo, de un crimen más impersonal. Pudiera haber habido en ese momento un cuadro psicótico, creo que no deberíamos de descartarlo, y me dan pista dos elementos de que pudiera haber alguna alteración psiquiátrica grave. Uno, el hecho de que tuviera tantas armas. En estados maníacos, la tendencia a comprar demasiadas cosas para los fines que sean es algo relativamente frecuente. Y luego, Joaquín, el otro elemento que sí se asocia a cierta patología mental, y es cuando los asesinos, después de matar a quienes han matado, se suicidan. Habrá que hacer una investigación minuciosa. Estoy seguro que lo van a hacer, lo deben estar haciendo, para ver si ingirió algunas sustancias, para ver si encuentran en sus antecedentes algo que nos pueda decir si había en efecto algún trastorno mental severo en este señor o no, que en cuyo caso también será interesante tratar de reconstruir qué es lo que lo impulsó a cometer un crimen tan terrible. Es terrible que alguien mate a 60 personas y hiera a 500 en menos de... ¿Cuánto duró la balacera, Joaquín? Mira, no hay una medición exacta, pero encontraron cientos de casquillos
de las veces que había disparado, porque tú ves los videos y cuando oyes las ráfagas una tras otra, es decir, ni siquiera quiso perder tiempo cambiando el cargador, sino dejaba un arma y tomaba otra, se acababa un arma y tomaba otra, y cuando no pudo desde una ventana rompió la otra para seguir disparando para tener un mejor ángulo. Hay una gran premeditación y una absoluta concentración en lo que está haciendo. Y bueno, Joaquín, todo esto a mí me lleva a algo que creo que debe ser ineludible. No sé qué vayan a hacer en los Estados Unidos. Su presidente no me parece que es la persona mejor preparada en estos momentos para asumir lo que tendría que ser un verdadero liderazgo, entrarle de una buena vez al tema del control de armas en ese país, porque aquí no basta con condenar estos actos, no basta con ello, no basta con izar las banderas a media asta, no basta con decretar duelo nacional. Yo creo que estos son tiempos para actuar, para tomar decisiones. Hay suficiente evidencia, Joaquín, de que cuando algunos países han decidido poner un control de armas mucho más estrictos, disminuyen los crímenes por arma de fuego, disminuyen los suicidios por arma de fuego. Australia lo hizo en 1996 y 10 años después dio cuenta de cuáles habían sido los resultados de tener una reglamentación mucho más estricta para el control de armas. Y hay cosas que se podrían hacer que no se están haciendo, fíjate, que ojalá Juan, se hagan. Fíjate, Juan, te doy dos datos. Claro sobre a quién le van a vender armas, tener límites claros de edad, no vender por ningún motivo a menores de 21 años, confiscar las armas en aquellos casos que haya conducta sospechosa o violencia, limitar el número de armas. ¿Cómo es posible que una persona como esta que estaba en el hotel de Las Vegas tuviera más de 10 armas potentes en su habitación? En fin, yo creo que hay mucho que se podría hacer, pero me temo que una vez más los intereses económicos de la poderosísima Asociación Norteamericana del Rifle, que fue una de las que contribuyó de manera muy significativa a la campaña de Trump, va a acabar haciendo prevalecer sus intereses económicos. Y si seguimos igual, pues qué pena, pero creo que no pasará mucho tiempo sin que tengamos que estar comentando nuevamente de un episodio de matanza masiva con saldos devastadores para la sociedad en su conjunto, para el mundo y desde luego para los deudos directos de todas estas personas que absurdamente murieron anoche en Las Vegas. Así es, querido Juan Ramón, yo te mando un abrazo, que bueno que lo interpretaste así, y yo estoy convencido de lo que dices, que esto va a seguir porque empezó hace mucho y no se ha hecho nada para detenerlo en Estados Unidos. Te mando un abrazo. Buenas tardes, Joaquín. Le seguimos de todas maneras la pista a las investigaciones, a ver qué nos dicen. Van a salir más cosas sobre este señor y habrá oportunidad de comentarlas. Y que tengan una buena semana. Buenas tardes. Y que tú lo analices. Gracias, querido Juan Ramón. Te mando un abrazo. El doctor Juan Ramón de la Fuente es rector de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, coordinador del Seminario de Estudios sobre Globalidad y director del Instituto Aspen, Capítulo México.